Vamos 3, 4. Faltan 3. No es necesario, obviamente, que se haya leído el capítulo porque no se los han leído. Simplemente vamos a hacer una actividad asociada a la investigación. ¿Nada? ¿Listo? ¿Listo? Ahí son 2. ¿Hasta poquito? ¿Listo? Bueno, entonces a cada una le voy a entregar una ficha y básicamente lo que vamos a hacer es que ustedes me van a decir de esas fichas que yo les entregué, me van a decir qué se relaciona, o sea, qué tema en común tienen todas. Sí, todas. Que son animales. Entonces los animales, ¿cierto? Entonces, ¿tú cuál tienes? La tortuga. Marina. Tú. Cocodrilo. Entonces me van a decir una característica de cada uno. Acuático. Este que es reptil. Es como Algo más específico. Que vive en aguas. Sí. Que vive en los Pantano. en los charcos, pero es que a veces hay unos grandes. No sé cómo llamarle eso. Lago. Como Pantano. pantano. Pero pues pantano tampoco se entiende mucho. Pantano vive el charco. Bueno, no sé. Bueno, ¿hay alguna parejita de animales que tengan relación? Ellos también tienen. Porque ellos son. ¿Por qué? ¿Por qué tienen relación? O sea, ¿qué tienen en común de los unos? Esto es porque son endémicos del océano. Son acuáticos. Esta se puede decir que es semiacuática. Bueno, entonces, ¿qué queríamos hacer con esa dinámica? Explicar algo específico de la investigación, y es de que podemos hablar todas de un mismo tema, ¿sí? Pero en la investigación va desde lo macro a lo más micro, cada vez se va delimitando más. ¿Listo? Entonces, y otras 5 personas. Buenas tardes, mi nombre es Juliet. El tema que me correspondió es que es el problema. En cuanto a la referencia del libro, es Cerda, H. 2011 entre paréntesis punto, los elementos de la investigación, los puntos, cómo reconocerlos, diseñarlos y construirlos, punto, entre paréntesis primera edición, punto, Bogotá, cooperativa adicional, magisterio. Referencia del capítulo es Cerda, H. entre paréntesis 2011, problema de la investigación, los elementos de la investigación, cómo reconocerlos, diseñarlos y construirlos, entre paréntesis capítulo, página 147 a la 209, Bogotá, cooperativa adicional, magisterio. El capítulo refiere a qué es un problema. Para Hugo Cerda, el problema siempre va ligado a la investigación y la investigación no tendría sentido si no existiera un problema que resolver. Él lo referencia como: para Cerda, un hecho no resuelto debe encontrar una respuesta teórica o práctica, científica o vulgar, social o individual, lo cual posibilite resolver parcial o totalmente el problema. Lo refiere en su página 173 del libro. Él refiere 2 tipos de problemas. Uno es el problema conceptual. Aquí hablamos de los conceptos y como tal es el resultado de las actividades científicas. Es decir, lo que se va investigando va dando unas posibles respuestas y de esas posibles respuestas se va tomando lo más importante para hacer una construcción de contenidos para seguir derivando la investigación. Él habla de que deben ser formulados para que sean más entendibles, se entienda mejor y se pueda dar un proceso. Y que de tal manera viene la construcción y que todo radica desde una hipótesis. Adicional a eso, él habla
de un problema, de los problemas empíricos. Y él refiere que el problema empírico viene desde la experiencia, que existen dos tipos de experiencia, la experiencia directa y la experiencia indirecta para dar una solución a una realidad. Y que existe adicional a eso, se tiene que basar, es importante basarse en lo teórico para dar un concepto de una definición que refiere que se da el conocimiento a través de la práctica. Entonces estaría entre la experiencia, la práctica, y relacionado a eso se necesitan necesariamente los sentidos. Él habla de un sentido en particular que es la observación y lo refiere como una característica del problema empírico. Él habla que la observación, que existen dos procesos, la observación y la descripción del observado y la medición y la enumeración. Por lo tanto, la observación es directa, de lo que habíamos hablado anteriormente en cuanto a la experiencia, y que debe ser de un modo cuantitativo, para dar un número al dato, y para eso es importante llevar el proceso para que sea más concreto y más real. Él habla de que la teoría no solamente sirve para organizar ni estructurar, que esto también nos va ayudando para la evolución de la posible respuesta. Anterior a eso, pues como conclusión, en cuanto al tipo de problema, siempre se necesita dar respuesta a los problemas, es de la vida cotidiana. A diario nos enfrentamos con preguntas simples y preguntas complejas, y la característica principal de la investigación, o lo que abarca la investigación, es encontrar respuestas a esas posibles preguntas o esas preguntas que se plantean. Muchísimas gracias. Mi nombre es Lady Joana Martínez y en esta exposición hablaremos acerca de 3 temas. El primero es la lógica de problemas, componentes y estructura de un problema. El segundo es el problema y la problematización. Y finalizamos con el planteamiento y formulación de un problema. Para comenzar, como lo hizo mi compañera desde el principio, ella habló acerca de las referencias bibliográficas. Yo voy a hablar acerca del autor. Hugo Cerda es el autor del libro Componentes y Elementos de la Investigación. Él es investigador, escritor y docente de distintas universidades en países como Perú, Ecuador, Chile y Venezuela. Es autor de más de 30 libros relacionados con investigación y educación. Para comenzar, vamos a explicar acerca de la lógica de problemas y componentes y estructura de un problema. ¿Qué es un problema? Un problema es el resultado de una construcción lógica y racional con propósitos metodológicos y técnicos para conocer su estructura y los elementos que la integran. El autor Hugo Cerda hace énfasis en que un problema se determina en un ambiente o en un contexto determinado. Él aquí, en esta lógica de problemas, cita a algunos autores, como lo es Mario Bunge, que es citado por Cerda 2011, y habla de 4 componentes de un problema que son: 1, que es un generador de problemas. ¿Qué quiere decir generador de problemas? Que tiene una función proporcional. 2, que es un presupuesto de un problema. El presupuesto son las afirmaciones, pero no puestas en tela de juicio. 3, unas preguntas que demanda o interroga qué se hace a las afirmaciones. Y 4, las soluciones, conjunto de enunciados con un valor veritativo. Él también habla que en la lógica de los problemas hay otros autores que plantean de una forma más simplificada la estructura y el proceso, y aparecen solo 3 ideas básicas que son: el fondo. ¿Qué quiere decir el fondo?
El fondo es el conocimiento preexistente, las teorías, los estudios realizados sobre el problema, hechos o datos. El generador es muy parecido al de Mario Bunge. Lo que busca es una función proporcional. El problema se desenglosa en varios subproblemas y la posible solución que busca fórmulas hipotéticas susceptibles de verificar empíricamente. Y este es el tema de la lógica de problemas. Ahora vamos con el problema y la problematización. El problema surge a través de la observación de casos en el ambiente, derivándose de un interrogante del cual surgen distintas preguntas frente a un tema o cuestión determinada. El autor enfatiza dos cosas. Uno, el problema, y dos, la problematización. Hace una comparación de los dos, pero en el que más profundiza es en la problematización. El autor Hugo Cerda cita a Ibáñez de 1996, que es citado por Cerda en 2011. Lo que busca la problematización es lograr entender el cómo y el por qué algo ha adquirido su estatus de evidencia incuestionable, modo de actuación del pensamiento, tratando de pensar algo diferente a lo que pensamos. ¿Qué es lo que busca la problematización? La problematización es que a través de distintos hechos o casos que ya están planteados, lo que busca es contrastar, opinar y privatizar o relacionar el mismo tema. Entonces, según la obra didáctica de la problematización, que también es citada por Hugo Cerda, el investigador va diciendo poco a poco lo que va a investigar y se puede caracterizar como: el primero es un periodo de desestabilización y cuestionamiento. El segundo es un proceso de clarificación del objeto de estudio. Y el tercero es el trabajo de localización y construcción del mismo. También Cerda identifica diferentes tipos de problematización que se encuentran, que son una problematización contraria. Un ejemplo de una problematización contraria es blanco o negro. También está la problematización contradictoria, es ser o no ser. La privativa es salud o enfermedad. Y la relacional es entre padre e hijo. Y un problema es el resultado también de unas contradicciones naturales en las creencias. Está en las matemáticas, la diferencia integral e integral, en la mecánica, la acción y reacción, en la física, la electricidad positiva y negativa, y en la química, la combinación y la disolución. Y para finalizar, tenemos el planteamiento y formulación de un problema. Según Hugo Cerda, muy pocos autores hablan acerca del planteamiento y formulación de un problema. ¿Por qué? Porque lo consideran poco relevante o poco importante. Según Albert Einstein, que es citado por Cerda, afirma que es más importante la formulación de un problema que su solución. ¿Por qué es más importante? Porque lo que hace el planteamiento del problema es generar un método, una técnica y un instrumento más adelante. Aparte, Hugo Cerda también dice que al
generar un planteamiento del problema, lo que hace el investigador es que por medio de ese problema genera la misma solución. También encontramos que el planteamiento del problema busca realizar una revisión de información sobre el tema, responder a dificultades, analizar vínculos y relaciones teóricas, propuestas, métodos y técnicas. Y para finalizar, el autor Hugo Cerda hace una comparación entre planteamiento y formulación. Pues él dice que el planteamiento y la formulación no son lo mismo. ¿Por qué? Porque poseen distintas características, entre las que encontramos. En el planteamiento encontramos que lo que busca es exponer, proponer temas, problemas, dificultades y busca la solución del mismo problema. Y en la formulación lo que busca es expresar, enunciar los elementos y contenidos de un problema y es parte del proceso de planteamiento. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Carolina Pérez y voy a hablarles sobre la formulación del problema, situación problemática y el enunciado del problema en la investigación científica. Entonces, en la formulación del problema se tienen que reunir todos los conceptos y aspectos importantes de la investigación para hacer una posible solución a los problemas. Entonces, se enfoca en la solución de un problema y existen algunas reglas, resultados de la investigación. Entonces, según el filósofo mexicano Elie de Gortari en 1986 sugiere algunas reglas, aunque no son universales, pero se pueden poner en práctica. Entonces, todo problema debe estar establecido en términos precisos, no pueden haber términos inconclusos o términos que no tengan que ver con la investigación. Otro es que deben ser consecuentes, no pueden haber términos ahí sueltos, tienen que ir hilados con la investigación. Otras son las posibles soluciones, se deben derivar del planteamiento del problema, que viene antes de la formulación del problema. Otro es que debe ser aplicable a la práctica. Todo lo que se haga en la investigación tiene que ser puesto en la práctica. Entonces, todas las definiciones deben permitir el reconocimiento del problema. El marco teórico debe basarse en el reconocimiento del problema. Entonces, las relaciones y la selección de los elementos, todo tiene que ir hilado con el planteamiento del problema. Otra cosa es que tiene que haber antecedentes de la investigación para así poder tener bases para investigar. Otra, la situación problemática. Entonces, los problemas en la investigación científica no son aislados, son estrategias de la investigación. Todos van hilados, no tienen que ir, igual que en el anterior, no tienen que ir conceptos sueltos. Entonces, la ciencia va encaminada a resolver problemas siempre. No hay un punto, o sea, no hay unos pasos establecidos para hacer la situación problemática, pero sí hay algunas pautas que se pueden tener en cuenta. Entonces, para entender la relación entre problema y situación problemática, se debe tener en cuenta. No se debe reducir la situación, se debe ir de lo macro a lo micro. Es necesario comprender la situación. Se debe tener claro qué es lo que se va a investigar para así darle una solución. Se debe tener conocimiento previo del problema que se va a investigar. Se debe conocer y justificar para qué se quiere hacer tal investigación. Entonces, la definición y el desarrollo de la situación problema ayuda a encontrar respuestas. Entonces, lo primero que se hace es buscar un problema para así buscarle solución. Entonces, no existe ninguna fórmula suficiente sobre la información del tema. Entonces, cada uno decide que va a investigar, ¿cierto? Entonces, la realidad tiene que ser objetiva y no subjetiva. Tiene que tener puntos de vista encontrados para así crear un encuentro de ideas y así se puede hacer más fácil la resolución del problema, ¿sí? Entonces, para la situación problemática tiene que ser en una situación que se pueda describir, analizar y explicar. Bueno, otra cosa es el enunciado del problema. Entonces, para el enunciado del problema se tienen que partir de supuestos
problemáticos, o sea, una pregunta-problema. Para resolver el problema se debe encontrar una respuesta a dicho problema. Respuesta pero con bases lógicas, ¿sí? Que sí en realidad haya respuesta, aunque sea... Siempre siempre la investigación tiene que tener una respuesta, sea positiva o negativa, pero tiene que tener. Se tienen que descifrar las incógnitas que se ponen desde un principio, entonces ahí ya se puede hacer el enunciado del problema. Tiene que intervenir, para que el problema sea válido y la investigación sea válida, se tiene que intervenir en un proceso o en un problema y cambiarlo. Entonces, formular conceptos nuevos para la solución de dicho problema. Tiene que interferir en conclusiones, establecer hipótesis, posibles, unos supuestos, explicaciones pertinentes para dar solución al problema y plantear respuestas a las incógnitas que se hacen en una investigación científica. Todo esto con el fin de dar solución a los problemas. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Carolina Pérez y voy a hablarles sobre la formulación del problema, situación problemática y el enunciado del problema en la investigación científica. Entonces, en la formulación del problema se tienen que reunir todos los conceptos y aspectos importantes de la investigación para hacer una posible solución a los problemas. Entonces, se enfoca en la solución de un problema y existen algunas reglas, resultados de la investigación. Entonces, según el filósofo mexicano Elie de Gortari, en 1986, sugiere algunas reglas, aunque no son universales, pero se pueden poner en práctica. Entonces, todo problema debe estar establecido en términos precisos, no pueden haber términos inconclusos o términos que no tengan que ver con la investigación. Otro es que deben ser consecuentes, no pueden haber términos ahí sueltos, tienen que ir hilados con la investigación. Otros son las posibles soluciones, se deben derivar del planteamiento del problema, que viene antes de la formulación del problema. Otro es que debe ser aplicable a la práctica. Todo lo que se haga en la investigación tiene que ser puesto en la práctica. Entonces, todas las definiciones deben permitir el reconocimiento del problema. El marco teórico debe basarse en el reconocimiento del problema. Entonces, las relaciones y la selección de los elementos, todo tiene que ir hilado con el planteamiento del problema. Otra cosa es que tiene que haber antecedentes de la investigación para así poder tener bases para investigar. Otra, la situación problemática. Entonces, los problemas en la investigación científica no son aislados, son estrategias de la investigación. Todos van hilados, no tienen que ir, igual que en el anterior, no tienen que ir conceptos sueltos. Entonces, la ciencia va encaminada a resolver problemas siempre. No hay un punto, no hay unos pasos establecidos para hacer la situación problemática, pero sí hay algunas pautas que se pueden tener en cuenta. Entonces, para entender la relación entre problema y situación problemática, se debe tener en cuenta. No se debe reducir la situación, se debe ir de lo macro a lo micro. Es necesario comprender la situación. Se debe tener claro qué es lo que se va a investigar para así darle una solución. Se debe tener conocimiento previo del problema que se va a investigar. Se debe conocer y justificar para qué se quiere hacer tal investigación. Entonces, la definición y el desarrollo de la situación problema ayuda a encontrar respuestas. Entonces, lo primero que se hace es buscar un problema para así buscarle solución. Entonces, no existe ninguna fórmula suficiente sobre la información del tema. Entonces, cada uno decide que va a investigar, ¿cierto? Entonces, la realidad tiene que ser objetiva y no subjetiva. Tiene que tener puntos de vista encontrados para así crear un encuentro de ideas y así se puede hacer más fácil la resolución del problema, ¿sí? Entonces, para la situación problemática tiene que ser en una situación que se pueda describir, analizar y explicar. Bueno, otra cosa es el enunciado del problema. Entonces, para el enunciado del problema se tienen que partir de supuestos problemáticos, o sea, una pregunta-problema. Para resolver el problema se debe encontrar una respuesta a dicho problema. Respuesta pero con bases lógicas, ¿sí?
que sí en realidad haya respuesta, aunque sea siempre siempre la investigación tiene que tener una respuesta, sea positiva o negativa, pero tiene que tener. Se tienen que descifrar incógnitas las incógnitas que se ponen desde un principio, entonces ahí ya se puede hacer el enunciado del problema. Tiene que intervenir, para que el problema sea válido y la investigación sea válida, se tiene que intervenir en un proceso o en un problema y cambiarlo. Entonces, formular conceptos nuevos para la solución de dicho problema. Tiene que interferir en conclusiones, establecer hipótesis, posibles, unos supuestos, explicaciones pertinentes para dar solución al problema y plantear respuestas a las incógnitas que se hacen en una investigación científica. Todo esto con el fin de dar solución a los problemas. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Carolina Pérez y voy a hablarles sobre la formulación del problema, situación problemática y el enunciado del problema en la investigación científica. Entonces, en la formulación del problema se tienen que reunir todos los conceptos y aspectos importantes de la investigación para hacer una posible solución a los problemas. Entonces, se enfoca en la solución de un problema y existen algunas reglas, resultados de la investigación. Entonces, según el filósofo mexicano Elie de Gortari en 1986 sugiere algunas reglas, aunque no son universales, pero se pueden poner en práctica. Entonces, todo problema debe estar establecido en términos precisos, no pueden haber términos inconclusos o términos que no tengan que ver con la investigación. Otro es que deben ser consecuentes, no pueden haber términos ahí sueltos, tienen que ir hilados con la investigación. Otros son las posibles soluciones, se deben derivar del planteamiento del problema, que viene antes de la formulación del problema. Otro es que debe ser aplicable a la práctica. Todo lo que se haga en la investigación tiene que ser puesto en la práctica. Entonces, todas las definiciones deben permitir el reconocimiento del problema. El marco teórico debe basarse en el reconocimiento del problema. Entonces, las relaciones y la selección de los elementos, todo tiene que ir hilado con el planteamiento del problema. Otra cosa es que tiene que haber antecedentes de la investigación para así poder tener bases para investigar. Otra, la situación problemática. Entonces, los problemas en la investigación científica no son aislados, son estrategias de la investigación. Todos van hilados, no tienen que ir, igual que en el anterior, no tienen que ir conceptos sueltos. Entonces, la ciencia va encaminada a resolver problemas siempre. No hay un punto, no hay unos pasos establecidos para hacer la situación problemática, pero sí hay algunas pautas que se pueden tener en cuenta. Entonces, para entender la relación entre problema y situación problemática, se debe tener en cuenta. No se debe reducir la situación, se debe ir de lo macro a lo micro. Es necesario comprender la situación. Se debe tener claro qué es lo que se va a investigar para así darle una solución. Se debe tener conocimiento previo del problema que se va a investigar. Se debe conocer y justificar para qué se quiere hacer tal investigación. Entonces, la definición y el desarrollo de la situación problema ayuda a encontrar respuestas. Entonces, lo primero que se hace es buscar un problema para así buscarle solución. Entonces, no existe ninguna fórmula suficiente sobre la información del tema. Entonces, cada uno decide que va a investigar, ¿cierto? Entonces, la realidad tiene que ser objetiva y no subjetiva. Tiene que tener puntos de vista encontrados para así crear una encuentro de ideas y así se puede hacer más fácil la resolución del problema, ¿sí? Entonces, para la situación problemática tiene que ser en una situación que se pueda describir, analizar y explicar. Bueno, otra cosa es el enunciado del problema. Entonces, para el enunciado del problema se tienen que partir de supuestos problemáticos, o sea, una pregunta-problema. Para resolver el problema se debe encontrar una respuesta a dicho problema. Respuesta pero con bases lógicas, ¿sí? Que sí en realidad haya respuesta, aunque sea... Siempre la investigación tiene que tener una respuesta, sea positiva o negativa, pero tiene que tener. Se tienen que descifrar las incógnitas que
las incógnitas que se ponen desde un principio, entonces ahí ya se puede hacer el enunciado del problema. Tiene que intervenir, para que el problema sea válido y la investigación sea válida, se tiene que intervenir en un proceso o en un problema y así, y cambiarlo. Entonces, formular conceptos nuevos para la solución de dicho problema. Tiene que interferir en conclusiones, establecer hipótesis, posibles, unos supuestos, explicaciones pertinentes para dar solución al problema y plantear respuestas a las incógnitas que se hacen en una investigación científica. Todo esto con el fin de dar solución a los problemas. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Carolina Pérez y voy a hablarles sobre la formulación del problema, situación problemática y el enunciado del problema en la investigación científica. Entonces, en la formulación del problema se tienen que reunir todos los conceptos y aspectos importantes de la investigación para hacer una posible solución a los problemas. Entonces, se enfoca en la solución de un problema y existen algunas reglas, resultados de la investigación. Entonces, según el filósofo mexicano Elie de Gortari en 1986 sugiere algunas reglas, aunque no son universales, pero se pueden poner en práctica. Entonces, todo problema debe estar establecido en términos precisos, no pueden haber términos inconclusos o términos que no tengan que ver con la investigación. Otro es que deben ser consecuentes, no pueden haber términos ahí sueltos, tienen que ir hilados con la investigación. Otros son las posibles soluciones, se deben derivar del planteamiento del problema, que viene antes de la formulación del problema. Otro es que debe ser aplicable a la práctica. Todo lo que se haga en la investigación tiene que ser puesto en la práctica. Entonces, todas las definiciones deben permitir el reconocimiento del problema. El marco teórico debe basarse en el reconocimiento del problema. Entonces, las relaciones y la selección de los elementos, todo tiene que ir hilado con el planteamiento del problema. Otra cosa es que tiene que haber antecedentes de la investigación para así poder tener bases para investigar. Otra, la situación problemática. Entonces, los problemas en la investigación científica no son aislados, son estrategias de la investigación. Todos van hilados, no tienen que ir, igual que en el anterior, no tienen que ir conceptos sueltos. Entonces, la ciencia va encaminada a resolver problemas siempre. No hay un punto, o sea, no hay unos pasos establecidos para hacer la situación problemática, pero sí hay algunas pautas que se pueden tener en cuenta. Entonces, para entender la relación entre problema y situación problemática, se debe tener en cuenta. No se debe reducir la situación, se debe ir de lo macro a lo micro. Es necesario comprender la situación. Se debe tener claro qué es lo que se va a investigar para así darle una solución. Se debe tener conocimiento previo del problema que se va a investigar. Se debe conocer y justificar para qué se quiere hacer tal investigación. Entonces, la definición y el desarrollo de la situación problema ayuda a encontrar respuestas. Entonces, lo primero que se hace es buscar un problema para así buscarle solución. Entonces, no existe ninguna fórmula suficiente sobre la información del tema. Entonces, cada uno decide que va a investigar, ¿cierto? Entonces, la realidad tiene que ser objetiva y no subjetiva. Tiene que tener puntos de vista encontrados para así crear un encuentro de ideas y así se puede hacer más fácil la resolución del problema, ¿sí? Entonces, para la situación problemática tiene que ser en una situación que se pueda describir, analizar y explicar. Bueno, otra cosa es el enunciado del problema. Entonces, para el enunciado del problema se tiene que partir de supuestos problemáticos, o sea, una pregunta-problema. Para resolver el problema se debe encontrar una respuesta a dicho problema. Respuesta pero con bases lógicas, ¿sí? Que sí en realidad haya respuesta, aunque sea... Siempre la investigación tiene que tener una respuesta, sea positiva o negativa, pero tiene que tener. Se tienen que descifrar las incógnitas que se ponen desde un principio, entonces ahí ya se puede hacer el enunciado del problema. Tiene que intervenir, para que el problema sea válido y la investigación sea válida, se tiene que intervenir en un proceso o en un problema y cambiarlo.
Entonces, formular conceptos nuevos para la solución de dicho problema. Tiene que interferir en conclusiones, establecer hipótesis, posibles, unos supuestos, explicaciones pertinentes para dar solución al problema y plantear respuestas a las incógnitas que se hacen en una investigación científica. Todo esto con el fin de dar solución a los problemas. Muchas gracias. Buenas tardes. En el día de hoy les voy a hablar sobre una serie de pasos a tener en cuenta a la hora de realizar una investigación científica. Uno de los pasos, y de hecho muy importante, es la justificación del problema, en el cual el autor nos dice que se tiene que relatar de una manera muy clara y muy precisa, ya que aquí se va a plasmar la necesidad de atender a todas aquellas dudas que tendré a lo largo de mi investigación. Por lo tanto, como les venía diciendo, se tiene que argumentar de una manera clara, de una manera precisa, de una manera argumentativa y por medio de explicaciones científicas, las cuales me van a dar viabilidad, valor, interés y significado a mi investigación. También el autor nos dice que se tiene que tener en cuenta el paso de la formulación del problema, en el cual se le va a dar solución a una serie de preguntas. Estas preguntas son: ¿qué es el problema? Aquí nos habla sobre la identificación del mismo. ¿Cuáles son los datos? Es decir, la recopilación de la información. ¿Cuáles son los supuestos? Aquí nos habla sobre la recopilación de las ideas. ¿Cuáles son los medios o técnicas utilizadas a lo largo de mi investigación? Aquí nos habla sobre la recopilación de los procedimientos. ¿Cuáles son las relaciones lógicas implicadas entre los supuestos y la incógnita? Aquí nos habla sobre las condiciones que se relacionan entre los constituyentes del problema. ¿Qué clase de solución se le desea dar a mi investigación? ¿Qué tipo de comprobación se necesita en la solución de mi problema? Es decir, la identificación de la solución. Y por último, el por qué se busca esta solución. Aquí concluye como la finalidad de nuestra investigación. También el autor nos habla sobre otro paso muy importante, que es la comprobación y el control del problema, en el cual el autor Hugo Cerda cita al autor Mario Bunge, en el cual él incluye lo que él denomina el esquema general de la resolución del problema en la ciencia factual, el cual puede constituirse de gran utilidad como una herramienta de autoevaluación y de control del proceso de formulación del problema. Aquí nos habla que antes de iniciar el diseño de la investigación científica, la cual va a girar en torno a un problema formulado, es muy importante realizarse una serie de preguntas con el propósito de comprobar la precisión y la claridad de sus términos y por ende la coherencia de sus contenidos, su viabilidad investigativa y su pertinencia con todo lo que se ha dicho del mismo durante las diversas etapas del planteamiento. Entonces, aquí nos dice que se tienen que formular una serie de preguntas como las que ya hemos formulado con anterioridad, en la justificación del problema, en la formulación del problema, en la descripción del problema, las cuales serían qué es, cómo es, dónde está, es decir, el lugar, cuándo ocurre, es decir, el tiempo, y también nos habla sobre los otros siguientes pasos a tener en cuenta, que sería la exploración preliminar, las condiciones del problema y por ende las soluciones del mismo, la interpretación y el control de la solución. Igualmente, el autor Hugo Cerda también nos habla sobre un esquema que debe tenerse en cuenta en el planteamiento de un problema. Entonces nos dice que la situación problema, el enunciado del problema, los elementos del problema, el cual se tienen que tener en cuenta los principales y los secundarios. Igualmente, de los elementos del problema surgen el análisis y su síntesis, los antecedentes del problema, la justificación del problema y la formulación del problema. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes. En el día de hoy les voy a hablar sobre una serie de pasos a tener en cuenta a la hora de realizar una investigación científica. Uno de los pasos, y de hecho muy importante, es la justificación del problema,
en el cual el autor nos dice que se tiene que relatar de una manera muy clara y muy precisa, ya que aquí se va a plasmar la necesidad de atender a todas aquellas dudas que tendré a lo largo de mi investigación. Por lo tanto, como les venía diciendo, se tiene que argumentar de una manera clara, de una manera precisa, de una manera argumentativa y por medio de explicaciones científicas, las cuales me van a dar viabilidad, valor, interés y significado a mi investigación. También el autor nos dice que se tiene que tener en cuenta el paso de la formulación del problema, en el cual se le va a dar solución a una serie de preguntas. Estas preguntas son: ¿qué es el problema? Aquí nos habla sobre la identificación del mismo. ¿Cuáles son los datos? Es decir, la recopilación de la información. ¿Cuáles son los supuestos? Aquí nos habla sobre la recopilación de las ideas. ¿Cuáles son los medios o técnicas utilizadas a lo largo de mi investigación? Aquí nos habla sobre la recopilación de los procedimientos. ¿Cuáles son las relaciones lógicas implicadas entre los supuestos y la incógnita? Aquí nos habla sobre las condiciones que se relacionan entre los constituyentes del problema. ¿Qué clase de solución se le desea dar a mi investigación? ¿Qué tipo de comprobación se necesita en la solución de mi problema? Es decir, la identificación de la solución. Y por último, el por qué se busca esta solución. Aquí concluye como la finalidad de nuestra investigación. También el autor nos habla sobre otro paso muy importante, que es la comprobación y el control del problema, en el cual el autor Hugo Cerda cita al autor Mario Bunge, en el cual él incluye lo que él denomina el esquema general de la resolución del problema en la ciencia factural, el cual puede constituirse de gran utilidad como una herramienta de autoevaluación y de control del proceso de formulación del problema. Aquí nos habla que antes de iniciar el diseño de la investigación científica, la cual va a girar en torno a un problema formulado, es muy importante realizarse una serie de preguntas con el propósito de comprobar la precisión y la claridad de sus términos y por ende la coherencia de sus contenidos, su viabilidad investigativa y su pertinencia con todo lo que se ha dicho del mismo durante las diversas etapas del planteamiento. Entonces, aquí nos dice que se tienen que formular una serie de preguntas como las que ya hemos formulado con anterioridad, en la justificación del problema, en la formulación del problema, en la descripción del problema, las cuales serían qué es, cómo es, dónde está, es decir, el lugar, cuándo ocurre, es decir, el tiempo, y también nos habla sobre los otros siguientes pasos a tener en cuenta, que sería la exploración preliminar, las condiciones del problema y por ende las soluciones del mismo, la interpretación y el control de la solución. Igualmente, el autor Hugo Cerda también nos habla sobre un esquema que debe tenerse en cuenta en el planteamiento de un problema. Entonces nos dice que la situación problema, el enunciado del problema, los elementos del problema, el cual se tienen que tener en cuenta los principales y los secundarios. Igualmente, de los elementos del problema surgen el análisis y su síntesis, los antecedentes del problema, la justificación del problema y la formulación del problema. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes, en el día de hoy les voy a hablar sobre una serie de pasos a tener en cuenta a la hora de realizar una investigación científica. Uno de los pasos, y de hecho muy importante, es la justificación del problema, en el cual el autor nos dice que se tiene que relatar de una manera muy clara y muy precisa, ya que aquí se va a plasmar la necesidad de atender a todas aquellas dudas que tendré a lo largo de mi investigación. Por lo tanto, como les venía diciendo, se tiene que argumentar de una manera clara, de una manera precisa, de una manera argumentativa y por medio de explicaciones científicas, las cuales me van a dar viabilidad, valor, interés y significado a mi investigación. También el autor nos dice que se tiene que tener en cuenta el paso de la formulación del problema, en el cual se le va a dar solución a una serie de preguntas. Estas preguntas son: ¿qué es el problema? Aquí nos habla sobre la identificación del mismo.
¿Cuáles son los datos? Es decir, la recopilación de la información. ¿Cuáles son los supuestos? Aquí nos habla sobre la recopilación de las ideas. ¿Cuáles son los medios o técnicas utilizadas a lo largo de mi investigación? Aquí nos habla sobre la recopilación de los procedimientos. ¿Cuáles son las relaciones lógicas implicadas entre los supuestos y la incógnita? Aquí nos habla sobre las condiciones que se relacionan entre los constituyentes del problema. ¿Qué clase de solución se le desea dar a mi investigación? ¿Qué tipo de comprobación se necesita en la solución de mi problema? Es decir, la identificación de la solución. Y por último, el por qué se busca esta solución. Aquí concluye como la finalidad de nuestra investigación. También el autor nos habla sobre otro paso muy importante, que es la comprobación y el control del problema, en el cual el autor Hugo Cerda cita al autor Mario Bunge, en el cual él incluye lo que él denomina el esquema general de la resolución del problema en la ciencia factural, el cual puede constituirse de gran utilidad como una herramienta de autoevaluación y de control del proceso de formulación del problema. Aquí nos habla que antes de iniciar el diseño de la investigación científica, la cual va a girar en torno a un problema formulado, es muy importante realizarse una serie de preguntas con el propósito de comprobar la precisión y la claridad de sus términos y por ende la coherencia de sus contenidos, su viabilidad investigativa y su pertinencia con todo lo que se ha dicho del mismo durante las diversas etapas del planteamiento. Entonces, aquí nos dice que se tienen que formular una serie de preguntas como las que ya hemos formulado con anterioridad, en la justificación del problema, en la formulación del problema, en la descripción del problema, las cuales serían qué es, cómo es, dónde está, es decir, el lugar, cuándo ocurre, es decir, el tiempo, y también nos habla sobre los otros siguientes pasos a tener en cuenta, que sería la exploración preliminar, las condiciones del problema y por ende las soluciones del mismo, la interpretación y el control de la solución. Igualmente, el autor Hugo Cerda también nos habla sobre un esquema que debe tenerse en cuenta en el planteamiento de un problema. Entonces nos dice que la situación problema, el enunciado del problema, los elementos del problema, el cual se tienen que tener en cuenta los principales y los secundarios. Igualmente, de los elementos del problema surgen el análisis y su síntesis, los antecedentes del problema, la justificación del problema y la formulación del problema. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. En el día de hoy les voy a hablar sobre una serie de pasos a tener en cuenta a la hora de realizar una investigación científica. Uno de los pasos, y de hecho muy importante, es la justificación del problema, en el cual el autor nos dice que se tiene que relatar de una manera muy clara y muy precisa, ya que aquí se va a plasmar la necesidad de atender a todas aquellas dudas que tendré a lo largo de mi investigación. Por lo tanto, como les venía diciendo, se tiene que argumentar de una manera clara, de una manera precisa, de una manera argumentativa y por medio de explicaciones científicas, las cuales me van a dar viabilidad, valor, interés y significado a mi investigación. También el autor nos dice que se tiene que tener en cuenta el paso de la formulación del problema, en el cual se le va a dar solución a una serie de preguntas. Estas preguntas son: ¿qué es el problema? Aquí nos habla sobre la identificación del mismo. ¿Cuáles son los datos? Es decir, la recopilación de la información. ¿Cuáles son los supuestos? Aquí nos habla sobre la recopilación de las ideas. ¿Cuáles son los medios o técnicas utilizadas a lo largo de mi investigación? Aquí nos habla sobre la recopilación de los procedimientos. ¿Cuáles son las relaciones lógicas implicadas entre los supuestos y la incógnita? Aquí nos habla sobre las condiciones que se relacionan entre los constituyentes del problema. ¿Qué clase de solución se le desea dar a mi investigación? ¿Qué tipo de comprobación se necesita en la solución de mi problema? Es decir, la identificación de la solución.
Y por último, el por qué se busca esta solución. Aquí concluye como la finalidad de nuestra investigación. También el autor nos habla sobre otro paso muy importante, que es la comprobación y el control del problema, en el cual el autor Hugo Cerda cita al autor Mario Bunge, en el cual él incluye lo que él denomina el esquema general de la resolución del problema en la ciencia factural, el cual puede constituirse de gran utilidad como una herramienta de autoevaluación y de control del proceso de formulación del problema. Aquí nos habla que antes de iniciar el diseño de la investigación científica, la cual va a girar en torno a un problema formulado, es muy importante realizarse una serie de preguntas con el propósito de comprobar la precisión y la claridad de sus términos y por ende la coherencia de sus contenidos, su viabilidad investigativa y su pertinencia con todo lo que se ha dicho del mismo durante las diversas etapas del planteamiento. Entonces, aquí nos dice que se tienen que formular una serie de preguntas como las que ya hemos formulado con anterioridad, en la justificación del problema, en la formulación del problema, en la descripción del problema, las cuales serían qué es, cómo es, dónde está, es decir, el lugar, cuándo ocurre, es decir, el tiempo, y también nos habla sobre los otros siguientes pasos a tener en cuenta, que sería la exploración preliminar, las condiciones del problema y por ende las soluciones del mismo, la interpretación y el control de la solución. Igualmente, el autor Hugo Cerda también nos habla sobre un esquema que debe tenerse en cuenta en el planteamiento de un problema. Entonces nos dice que la situación problema, el enunciado del problema, los elementos del problema, el cual se tienen que tener en cuenta los principales y los secundarios. Igualmente, de los elementos del problema surgen el análisis y su síntesis, los antecedentes del problema, la justificación del problema y la formulación del problema. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. En el día de hoy les voy a hablar sobre una serie de pasos a tener en cuenta a la hora de realizar una investigación científica. Uno de los pasos, y de hecho muy importante, es la justificación del problema, en el cual el autor nos dice que se tiene que relatar de una manera muy clara y muy precisa, ya que aquí se va a plasmar la necesidad de atender a todas aquellas dudas que tendré a lo largo de mi investigación. Por lo tanto, como les venía diciendo, se tiene que argumentar de una manera clara, de una manera precisa, de una manera argumentativa y por medio de explicaciones científicas, las cuales me van a dar viabilidad, valor, interés y significado a mi investigación. También el autor nos dice que se tiene que tener en cuenta el paso de la formulación del problema, en el cual se le va a dar solución a una serie de preguntas. Estas preguntas son: ¿qué es el problema? Aquí nos habla sobre la identificación del mismo. ¿Cuáles son los datos? Es decir, la recopilación de la información. ¿Cuáles son los supuestos? Aquí nos habla sobre la recopilación de las ideas. ¿Cuáles son los medios o técnicas utilizadas a lo largo de mi investigación? Aquí nos habla sobre la recopilación de los procedimientos. ¿Cuáles son las relaciones lógicas implicadas entre los supuestos y la incógnita? Aquí nos habla sobre las condiciones que se relacionan entre los constituyentes del problema. ¿Qué clase de solución se le desea dar a mi investigación? ¿Qué tipo de comprobación se necesita en la solución de mi problema? Es decir, la identificación de la solución. Y por último, el por qué se busca esta solución. Aquí concluye como la finalidad de nuestra investigación. También el autor nos habla sobre otro paso muy importante, que es la comprobación y el control del problema, en el cual el autor Hugo Cerda cita al autor Mario Bunge, en el cual él incluye lo que él denomina el esquema general de la resolución del problema en la ciencia factural, el cual puede constituirse de gran utilidad como una herramienta de autoevaluación y de control del proceso de formulación del problema. Aquí nos habla que antes de iniciar el diseño de la investigación científica, la cual va a girar en torno a
a un problema formulado, es muy importante realizarse una serie de preguntas con el propósito de comprobar la precisión y la claridad de sus términos y por ende la coherencia de sus contenidos, su viabilidad investigativa y su pertinencia con todo lo que se ha dicho del mismo durante las diversas etapas del planteamiento. Entonces, aquí nos dice que se tienen que formular una serie de preguntas como las que ya hemos formulado con anterioridad, en la justificación del problema, en la formulación del problema, en la descripción del problema, las cuales serían qué es, cómo es, dónde está, es decir, el lugar, cuándo ocurre, es decir, el tiempo, y también nos habla sobre los otros siguientes pasos a tener en cuenta, que sería la exploración preliminar, las condiciones del problema y por ende las soluciones del mismo, la interpretación y el control de la solución. Igualmente, el autor Hugo Cerda también nos habla sobre un esquema que debe tenerse en cuenta en el planteamiento de un problema. Entonces nos dice que la situación problema, el enunciado del problema, los elementos del problema, el cual se tienen que tener en cuenta los principales y los secundarios. Igualmente, de los elementos del problema surgen el análisis y su síntesis, los antecedentes del problema, la justificación del problema y la formulación del problema. Muchas gracias. Hasta luego. Ya habiendo visto todo el proceso de la investigación del autor, nosotros como docentes, ¿cómo consideran ustedes que podríamos aplicarlo a nuestra labor docente? ¿Cómo? O sea, ya habiendo leído el libro, teniendo algunos conceptos claros de los métodos, de las técnicas, habiendo tenido algunos otros métodos que no los conocíamos, colocando los cualitativos, los cuantitativos, el mixto, y todo desde lo que ha abarcado, lo que nos ha venido explicando el autor Hugo Cerda, ¿ustedes cómo creen que pueden aplicar este conocimiento que nos han tenido en nuestra clase a nuestra labor docente? Pues en la práctica, digamos que por medio con los estudiantes, digamos que por medio de experimentos, pues en la mayoría de la universidad siempre aplicamos un método, digamos, de cuantitativo, porque manejamos investigación de temas sobre cómo desarrollar con los estudiantes, ¿sí? Pero pues con ellos no podemos hacer eso, pero podemos aplicar lo que en la universidad investigamos. En este caso, pues, lo que les decía, por medio del experimento, también podemos hacer proyectos o cosas tan simples que podemos llegar a desarrollar y como a involucrar a nuestros estudiantes en la investigación. Y pues nosotros como docentes todo el tiempo tenemos que estar investigando. Sí, como docentes, como investigadores, también seguir aplicando y de pronto con nuestra idea los pasos del método científico. Y ya sabemos que también podemos buscar y trabajar desde el espíritu, desde la experiencia, y montar también excelentes profesionales. Aceptando el contexto donde nos encontramos dentro del aula, dentro de la institución, analizando cada uno de los alumnos para brindarles un apoyo a cada uno, porque cada uno tiene un aspecto diferente y nosotros como investigadores pues, ayudando a cada uno de los niños a su desarrollo cognitivo, emocional, motor. Eso más que la reflexión de como docentes, ¿no? En la pues la investigación es fundamental para ir avanzando y evolucionando en el arte de la enseñanza. Pues también es considerar que la investigación abarca no solamente nuestra labor docente, sino nuestra vida cotidiana, teniendo en cuenta que desde niños somos investigadores, que adicional a eso lo que es importante como docentes es potencializar esa curiosidad del niño para que vaya avanzando en sus conocimientos y vaya adquiriendo el conocimiento que en síntesis es lo que pretendemos en una investigación, adquirir conocimientos. Muchachos, muchísimas gracias, muy amable por la participación. Ya habiendo visto todo el proceso de la investigación del autor, nosotros como docentes
aplicarlo a nuestra labor docente. ¿Cómo me repito? O sea, ya habiendo leído el libro, teniendo algunos conceptos claros de los métodos, de las técnicas, habiendo tenido algunos otros métodos que no los conocíamos, colocando los cualitativos, los cuantitativos, el mixto, y todo desde lo que ha abarcado, lo que nos ha venido explicando el autor Cerda. ¿Ustedes cómo creen que pueden aplicar este conocimiento que nos han adquirido en esta clase a nuestra labor docente? Pues en la práctica, digamos que por medio con los estudiantes, como digamos que por medio de experimentos, pues en la mayoría de las universidades siempre aplicamos unos métodos, digamos, de cuantitativo, porque manejamos investigación de temas sobre cómo desarrollar con los estudiantes, ¿sí? Pero pues con ellos no podemos hacer eso, pero podemos aplicar lo que en la universidad investigamos. En este caso, pues, lo que les decía, por medio del experimento, también podemos resolver proyectos o cosas tan simples que podemos llegar a desarrollar y como a involucrar a nuestros estudiantes en la investigación. Y pues nosotros como docentes todo el tiempo tenemos que estar investigando. Sí, como docentes somos investigadores, también seguir aplicando y de pronto con las tareas, los pasos del método científico. Y ya sabemos que también podemos ahí trabajar desde el punto de espíritu, desde la experiencia, y montar también excelentes practicantes y Aceptando el contexto donde nos encontramos dentro del aula, la institución, analizando a cada uno de los alumnos para brindarles un apoyo a cada uno, porque cada uno tiene un aspecto diferente. Y nosotros como investigadores pues, ayudando a cada uno de los niños a su desarrollo cognitivo, emocional, motor. Más que la reflexión de como docentes, ¿no? En la pues la investigación es fundamental para ir como avanzando y evolucionando en el arte de la enseñanza. Pues también es de considerar que la investigación abarca no solamente nuestra labor docente, sino nuestra vida cotidiana, teniendo en cuenta que desde niños somos investigadores y que adicional a eso lo que es importante como docentes es potencializar esa curiosidad del niño para que vaya avanzando en sus conocimientos y vaya adquiriendo el conocimiento que en síntesis es lo que pretendemos en una investigación, adquirir conocimientos. Muchachos, muchísimas gracias, muy amable por la participación. A ustedes.